número 11 de la carta de Pablo a los romanos, y hoy nos corresponde estudiar la porción de los versículos 1 a 10. Romanos capítulo 11, versículos 1 a 10. Y evidentemente, bueno, estamos abriendo sección, ¿verdad? Aquí con este capítulo, el capítulo número 11. Ha sido de verdad emocionante poder compartir esta epístola, ¿verdad? Pablo para los creyentes que estaban en Roma y también por extensión a todos nosotros. Entonces, yo espero que ya tengan ahí gracias, yo espero que ya tengan ahí sus Biblias. Romanos capítulo 11, versículos 1 a 10. ¿Ya la tienen? Ahí si me quieren poner la presentación, por favor. Dice así Dios en su palabra. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han endurecido sus ojos para que no vean y agóbieles la espada para siempre. En este pasaje, mis queridos hermanos, nosotros encontramos tres verdades acerca de que las promesas de Dios, esas promesas para Dios implicarían que el pueblo de Israel no iba a ser totalmente relegado o puesto a un lado por Dios, a pesar de la gran infidelidad, a pesar de los errores, de las fallas de Israel. Y esto me hizo recordar lo que la palabra dice en el Salmo 89. Vayan por favor conmigo al Salmo 89, de los versículos 31 a 37. Salmos 89, versículos 31 a 37. ¿Ya lo encontraron? Salmos 39, versículos 31 a 30. Perdón, 89, versículos 31 a 37. Este salmo se le puso música hace algún tiempo y seguramente algunos lo recordarán cuando empecemos a entonarlo. Dice así Dios en su palabra. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanasen mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsaré mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en él. Fíjense que todos los que somos padres me van a entender de una manera, pienso que muy perfecta. Imagínense que uno de sus hijos, lo cual casi nunca ocurre, ustedes le mandan que haga algo, ¿no? Dicen, oye hijo, mira, te encargo por favor que hagas esto, ¿no? Que pongas en orden tu cuarto. Recoge tus zapatos, acomoda tu ropa, pon tu ropa sucia, ¿verdad? En el cesto de la ropa sucia.
Y ustedes, como a sus hijos ya los entrenaron, bueno, pues ustedes esperan que sus hijos obedezcan. Pero ustedes salen, se ponen a hacer las demás de labores de la casa, a barrer, a trapear, qué sé yo, a ir por el mandado y regresan. Regresan a las 2, 3 horas a ese cuarto. Y ustedes obviamente ya van con la plena esperanza de que todo va a estar recogido, ¿verdad? Y cuando abren la puerta, lo primero que se encuentran es un desorden más grande del que había antes de que ustedes le dieran la indicación. Normalmente lo que solemos hacer es que en ese momento nos molestamos, ¿va? Y decimos, mi hijo, mi hija no me obedeció. Pero a pesar de que nuestros hijos hagan desobedezcan, no dejan de ser nuestros hijos. Posiblemente si tenemos reglas y si somos buenos para la crianza, a nuestros hijos le diremos, bueno, tú no obedeciste y por no haber obedecido, lo correspondiente es esto, ¿no? Le quitamos un privilegio o no lo dejamos salir, qué sé yo, algo. Pero no porque desobedezca no deja de ser nuestro hijo. No porque desobedezca no lo dejamos de quererlo, o no porque no obedezca la relación que tenemos con él se va a perder. O sea, todo eso continúa. De la misma manera, Dios con el pueblo de Israel, a pesar de que Israel había sido un pueblo desobediente, como hemos estado viendo a lo largo de estos estudios de Romanos, no porque Israel fuera desobediente, porque cometió diferentes fallas en diferentes momentos, no por eso Dios canceló sus promesas y no por eso Dios lo hizo a un lado totalmente, sino que Dios lo relegó, es decir, lo dejó un poquito aislado, separado del resto del mundo, particularmente de un órgano que es la iglesia. ¿Okay? Pero Dios no ha cancelado sus promesas para Israel, ni tampoco Dios se ha olvidado completamente de él, como acabamos de leer en el Salmo, ¿verdad? Número 39. Ahora, aquí en este pasaje de Romanos, nosotros encontramos tres verdades acerca de estas promesas que Dios le dijo al pueblo de Israel. Y la primera verdad que nosotros encontramos aquí es la siguiente, la verdad acerca del autor. Ahí en el versículo número 1 de Romanos 11, la parte B dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Obviamente, ¿de quién estamos hablando aquí? De Pablo, ¿verdad? Pablo era una prueba acerca de esta verdad, de que Dios no había dejado a un lado a su pueblo. Ustedes saben que Pablo era judío, ¿correcto? Y no era un judío cualquiera, dice ahí, era un descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, es decir, de una de las dos tribus juntamente que fueron tribus que más tiempo permanecieron fieles a Dios. ¿Okay? La tribu de Benjamín y la tribu de Judá fueron de las tribus que más tiempo estuvieron fieles a Dios, que formaban el reino del sur. Las otras 10 tribus, es decir, el reino del norte, normalmente ellos siempre se alejaban durante más tiempo de Dios. Y él no, él, fíjense, toda ese bagaje que tenía, ¿no? Siendo descendiente de Abraham, de la tribu, una tribu fiel en cuanto a la ley fariseo y todo lo que nosotros ya hemos estudiado de Pablo. Entonces, Pablo fue llamado por Dios. Y algo que es importante que debemos de recordar es que, pues, la primera iglesia estaba formada por puras personas de origen ¿qué? Judío, ¿verdad? Eran puros judíos, es decir, Dios, a pesar de que su pueblo había sido infiel, Dios nunca dejó de llamar a judíos a la salvación, a todos aquellos judíos fieles, es decir, que creían en Dios, en su Mesías, y que ellos permanecían fieles independientemente de las circunstancias, Dios siempre los llamó para su salvación. ¿Okay? Ahora, recordemos algo, mis queridos hermanos. A nosotros muchas veces nos falta fe. Cuando predicamos el evangelio, nos falta fe. Y pensamos, no, es que esta persona no se va a convertir en cristiano. Pensamos en alguien, ¿verdad? Lo decíamos en predicaciones pasadas. Pensamos a lo mejor en la persona que es el malo aquí de la cuadra. Pensamos en la persona, ¿verdad? Que es la chismosa del edificio. O pensamos en alguien vicioso, etcétera. Hermanos, el evangelio de Dios es poder para salvación.
no depende, como ya lo dijimos también en predicaciones anteriores, no depende de nosotros, del mensajero. Es cierto, los cristianos debemos de tener un testimonio que respalde lo que nosotros estamos diciendo. Eso obviamente es importante, pero en sí mismo la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Ese es el evangelio. ¿Ok? Ese es el mero evangelio de Dios. Es poder, las buenas nuevas acerca de Jesucristo, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él murió en la cruz del Calvario para poder salvar a toda la humanidad y que toda aquella persona que crea en Él no va a ser avergonzado, aquella persona que crea que Él fue su sustituto perfecto en la cruz, aquella persona que doble sus rodillas, que haga a un lado su orgullo y que diga es cierto. No es por mis buenas obras, no es porque yo pertenezca a cualquier religión, no es por portarme bien, no es porque soy a todo dar que me puedo salvar, sino es únicamente por el sacrificio que hizo Cristo Jesús. Esa persona va a ser una persona salvada, perdonada por Dios. Y ese es el evangelio. El evangelio es poder de Dios, salvación, pero nosotros, como a veces nos falta fe, no predicamos. Y pensamos, ay, no, pues es que tengo un problema económico, o tengo un hijo que está en desobediencia, o tengo esto, tengo el otro, o estoy muy ocupado, y le ponemos pretexto al evangelio y nos olvidamos que el evangelio es poder de Dios para salvación. Todas y cada una de las palabras del evangelio han sido inspiradas por Dios. Inspirada por Dios quiere decir exhalado de la boca de Dios, hablado directamente por Dios. Eso es lo que quiere decir inspirado por Dios. Si Dios pudo transformar a Pablo, ¿verdad? A ese hombre sanguinario, fuerte, violento, ¿creen que no pueda transformar a cualquier persona? Transformar a cualquier persona. A la persona que tú menos te imagines, a la persona más religiosa, a la persona más moralista, pero también puede salvar a la persona que tú consideres menos o probable que se salve. A la persona, entre comillas, peor que tú conozcas, el evangelio te puede resplandecer y Dios puede salvar a esa persona. Recordemos lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. ¿Sí se acuerdan lo que dice? Vayan conmigo, por favor. Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 6. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Dice así Dios en su palabra. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjense el versículo 8 lo que dice. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, para muchos de nosotros, lo más importante son nuestros logros que podemos hacer. Nuestros logros académicos, nuestros logros a lo mejor en un empleo, nuestros logros intelectuales, nuestros logros materiales, que logramos a lo mejor acumular dinero, construir una casa o dos o tres, etcétera, ¿verdad? Las credenciales que el mundo te pueda dar, para muchos de nosotros es lo más importante. Pero Pablo, ¿qué dice? Todo eso que para mí era ganancia, ahora lo estimo como una pérdida. O sea, todo lo contrario. Y dice, lo tengo por basura. ¿Por qué? Por haber conocido a Cristo Jesús. Es mucho más importante el que nosotros tengamos la mentalidad de Pablo a que tengamos la mentalidad del mundo. La mentalidad del mundo siempre te va a decir, no, pues tú aprende esto, estudia esto, haz eso, ten cosas materiales. El que no tiene, no vale. Estudia en tal o X escuela, universidad, etcétera. Y con esto, hermanos, no les estoy diciendo que no se preparen, no, pues al contrario, prepárense lo más que puedan, pero también prepárense en la escritura, también disipúlense, también conozcan.
ir a la mejor una escuela, recibir los mejores reconocimientos del mundo, te va a hacer un mejor intelectual, pero no un mejor cristiano. Lo único que te va a hacer un mejor cristiano es que tú estudies la Escritura y que conozcas las cosas ya no desde la perspectiva del mundo, sino desde la perspectiva de Dios. Eso es lo más importante. Hermanos, todo lo material, todos nuestros reconocimientos, todos los logros que podamos tener aquí en la tierra, aquí se van a quedar. Nada nos vamos a llevar. ¿Sí? Pablo estudió, si lo pudiésemos comparar, en la Universidad Religiosa de Jerusalén. ¿A los pies de quién? Dice la palabra. De Gamaliel, o sea, uno de los máximos rabinos de aquel tiempo, si no era el más importante. ¿Y todo eso para qué le sirvió? Pues aquí lo dice Pablo. Para ser considerado como una pérdida. Porque es más importante conocer a Cristo y que Cristo te conozca a ti que todo lo demás que tú puedas atesorar y generar en esta vida. Los cristianos perdemos miserablemente el tiempo de nuestra vida tratando de acumular más y más y más cosas y desperdiciando el tiempo valioso de conocer a Cristo Jesús, de meternos en profundidad a estudiar su palabra. Hermanos, nosotros no vamos a poder amar jamás a Cristo Jesús como Él requiere que ser amado por los cristianos cuando los cristianos no estudiamos la Biblia. Nosotros no podemos amar lo que no conocemos. A veces somos cristianos de mucho tiempo, pero ignoramos las verdades esenciales de la palabra de Dios. Y por eso es muy importante que todos estudiemos. Te los aseguro que no me puse de acuerdo con Paola, que ella iba a decir. Pero a veces los cristianos pues se conforman con eso. Con venir un día a la semana, escuchar un mensaje, bueno, si es que llegan a tiempo, porque hay mucha gente que llega tarde, ¿verdad? Ni lo escucha completo. O le hablan por teléfono y toma su celular y va y contesta, o hace otras cosas, se distrae. Se conforman con lo menos posible. Tristemente, muchos cristianos, pues sí cambian de religión. Estaban acostumbrados de que cuando estaban en la religión tradicional en México, pues sí, iban una vez a la semana, ¿verdad? Escuchaban 1 hora la misa y después de eso, ahí te ves. Piensan que en el cristianismo es igual. Y no, hermanos. El cristianismo es totalmente diferente. El cristianismo, para empezar, no es una religión. El cristianismo es una relación personal con Dios. El cristianismo es algo que tenemos que vivir los 7 días a la semana, las 24 horas del día. No nada más la hora o las 2 horas o la hora y media que usted viene aquí, no. Eso es para vivirse las 24 horas del día. El compartir, el tener encuentros con ustedes todos los días de la semana es algo que enriquece la vida de las personas, su propia vida y la vida de los demás. Pero muchos cristianos nos perdemos de toda esa oportunidad de convivir. Le damos más importancia a todo lo demás. Nuestro trabajo, nuestros estudios, a nuestra agenda, a todo, menos a aquel a quien decimos amar. Jesús. Cuando nosotros vivimos nuestro cristianismo de esa manera, no estamos viviendo el cristianismo real. Estamos viviendo una religión. No estamos adorando al verdadero Jesucristo. Estamos adorando una religión. Y muchos de los cristianos viven engañados, viviendo un cristianismo que ellos piensan que es correcto cuando en realidad no lo es. La segunda verdad que nosotros encontramos en este pasaje es acerca del remanente de Israel. Bueno, antes de que leamos estos versículos, yo les quiero recordar qué es un remanente. Recordemos que dentro de la totalidad, ¿verdad?, del pueblo de Israel, siempre hubo un remanente, es decir, una cantidad de personas que se habían conservado fieles a Dios, independientemente de las circunstancias que pasaran, de los problemas, de las dificultades. Aquí en los versículos 2 al 7 de Romanos 11, encontramos esta segunda verdad acerca del remanente de Israel. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció.
¿O no sabéis qué dice ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? La segunda prueba de que Dios solamente ha legado al pueblo de Israel de una manera parcial en su plan de la salvación y en su plan de que ellos fueran luz a todas las naciones, se demuestra con que Dios siempre ha tenido un remanente. ¿Okay? Es decir, una cantidad de judíos que siempre han sido fieles. Desde el día de Pentecostés, que es el día en el cual formalmente se inauguró la iglesia, cuando estaban reunidos, ¿se acuerdan? Allá en Jerusalén, en Hechos capítulo 1, capítulo 2, ahí viene todo ese pasaje. Ahí oficialmente se inauguró la iglesia. ¿Okay? Ahí hubo un número importante de personas que entendieron el evangelio, llegó el Espíritu Santo sobre ellos y desde ahí se volvieron cristianos. Bueno, eso Dios siempre ha añadido a la iglesia cristianos, y obviamente esos primeros cristianos eran ¿qué? Judíos. ¿Okay? Judíos. Dios siempre ha estado añadiendo a judíos. Y algo bien importante que dice aquí, dice en el versículo 2, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Esta frase, al cual desde antes conoció, es la palabra que nosotros ya hemos estudiado, que es preconocer o la presciencia o el preconocimiento de Dios. En otras palabras, Dios, así como eligió a gentiles, o sea, nosotros, desde antes de la fundación del mundo, para que seamos salvados, perdonados por Dios, de la misma manera, Dios eligió a judíos antes de la fundación del mundo para que también fuesen salvos, igual que nosotros. Recordemos que Dios solamente elige personas para salvación, no para condenación. Israel fue la única nación a la cual Dios conoció y predeterminadamente llamó para ser su pueblo santo. Ellos fueron los primeros que fueron los receptores del gran amor y misericordia de Dios. Y los israelitas, al paso del tiempo, se les olvidó que Dios no los había escogido porque ellos fueran mejores, porque ellos fueran alguien especial, o porque ellos fueran muy diferentes o muy santos, o habían hecho algo que fuera un mérito para que Dios los hubiera elegido. ¿Por qué los eligió Dios como su pueblo? Bueno, vayan conmigo por favor a Deuteronomio, capítulo número 7, versículos 6 y 7. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 y 7. ¿Ya llegaron a Deuteronomio? Dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Fíjense bien, ¿cómo les dice Dios? Ustedes eran el pueblo ¿qué? Más insignificante. Y es igual nosotros. Nosotros como gentiles, Dios no nos escogió para salvación porque fuéramos mejores, porque fuéramos buena onda, porque fuésemos muy inteligentes, porque fuésemos, como dicen vulgarmente, hechos a mano. No, sino nos amó únicamente por
su misericordia, por su gracia, por el gran amor que Dios ha tenido para todos y cada uno de los creyentes, de los salvos verdaderos. Como yo les he dicho en otras predicaciones anteriores, y esta razón tan grande y poderosa que ha sido receptor del amor de Dios, debiese ser suficiente para que tú y yo dediquemos toda nuestra vida a amar y servir a nuestro Dios. Eso debería de ser suficiente. Todas las demás bendiciones que Dios te dé en la vida son secundarias, son pasajeras. Lo más importante es que Dios te amó, te salvó, te perdonó, te limpió, puso tu nombre que está inscrito en el libro de la vida. Vas a estar en el cielo. Y eso debiese ser lo más importante para nosotros. Con esa sola razón, nosotros debiésemos entregar nuestra vida a Dios. Y a eso Pablo va a llegar cuando estudiamos Romanos capítulo 12 en unas 2-3 semanas que tenemos por delante. Espero que no falten cuando toque Romanos capítulo 12, porque ahí Pablo va a culminar todo lo que ha venido enseñando en estos capítulos. Nosotros, tristemente, como el pueblo de Israel, pues hacemos a un lado esto y le ponemos más importancia a nuestra agenda personal. Le ponemos más importancia a mis propias necesidades, a mis propios gustos, a mis propios placeres. Y estamos haciendo a un lado el gran amor y la gran misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Hermanos, como dice Pablo, esto no debiera de ser así. Pongamos las cosas en el orden que corresponde. Si decimos que somos cristianos, vivamos como cristianos. Que nuestra agenda sea como la agenda de un cristiano. Que nuestras prioridades sean las prioridades de un cristiano. Que nuestros pensamientos sean los pensamientos de un cristiano. Eso es lo que tenemos que hacer para tener una vida que sea congruente a lo que decimos que somos. Puesto que Dios decidió amar a Israel antes de la fundación del mundo, Dios nunca ha podido ni podrá rechazar totalmente al pueblo de Israel, y ese pueblo de Israel siempre lo ha protegido, no solamente en los cautiverios que ellos vivieron. Acuérdense, ellos estuvieron cautivos en Egipto. ¿Cuántos años? 400, ¿no? Ellos estuvieron cautivos en Babilonia, los asirios, luego por los romanos por varios siglos. Y si nos seguimos así, su ciudad fue destruida en el 70, la ciudad de Jerusalén. Ya en historia más moderna y reciente, bueno, y el que ellos hayan sido destruidos, esparcidos en el año 70 fue muy significativo, porque la gran mayoría de judíos salieron de su tierra y hasta hoy siguen en todo el mundo. Hay más judíos en todo el mundo que en Israel. En la historia más moderna, en los años 39 a 45, murieron más de 6 millones de judíos en lo que se conoce como el Holocausto, a manos del gobierno nazi. Pero a pesar de todo ello, Dios siempre ha tenido un remanente, una cantidad de judíos fieles a Dios, que sin importar las circunstancias, sin importar todo lo que han padecido y todo lo que han sufrido, ellos siguen fieles a Dios. Hay una hermana en Cristo que es judía, se llama Elena Parker, y esta hermana es una hermana judía, ¿verdad? Así que de nacimiento, y ella se dedica a dar estudios, a conferencias de mujeres, y en una ocasión tuvimos una reunión con ella y ella nos enseñó cómo se celebraba la Pascua judía, ¿verdad? Así con todos los elementos que se usan tradicionalmente. Y así como ella, hay muchos judíos que son cristianos y que son fieles, ¿verdad? Que son fieles a Dios y que Dios los ha ido añadiendo a la iglesia, a su cuerpo, al cuerpo de Cristo Jesús. Mucha gente se pregunta, oye, ¿y por qué los judíos están esparcidos por todo el mundo? La base histórica es lo que yo ya les dije, porque fue destruida su ciudad en Jerusalén en el año 70 de
de nuestra era. Pero la razón principal por la que ellos fueron esparcidos fue por lo siguiente. Ellos desafortunadamente mataron al autor de la vida. O sea, ¿a quién? A Jesucristo. Físicamente el pueblo de Israel participó, ¿verdad? Activamente para que Jesucristo fuera crucificado. Obviamente eso estaba dentro del plan perfecto de Dios, era parte de lo que Dios ya tenía establecido, pero ellos participaron como nación. Ellos participaron, como les dijo Pedro, ¿verdad? Allá en Hechos. Ustedes mataron al dador de la vida. Y esa es la razón por las cuales Dios los esparció. Ahora, la tercera verdad acerca de que Dios no ha relegado totalmente a su pueblo de Israel, lo encontramos en los versículos 7, en la segunda parte, al 10. Dice Dios en su palabra, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobien la espalda para siempre. Bueno, la tercera prueba de que Dios no ha hecho totalmente a un lado a su pueblo de Israel es en que Dios, como aquí lo leímos en estos versículos, ya había revelado algo. ¿Qué había revelado Dios? Lo mismo que nosotros ya estudiamos en Romanos capítulo 9, versículo 17. Cuando aquí Dios dice, ¿verdad?, que endurecía el corazón, ¿a qué se refiere? Bueno, esa palabra que dice endurecer es una palabra que significa poner tieso algo. Nosotros a veces ponemos tiesas algunas cosas. ¿Qué pasa si usted pone en su estufa, así que un comal, y pone una tortilla ahí para que se caliente? Y ahí la pone. Y le pone fuego. ¿Qué le pasa a esa tortilla si usted no la voltea y si la deja más tiempo del que lo debe de dejar? Yo no soy experto ni tampoco nunca he contado con cuánto tiempo se calienta, pero son unos segundos, ¿no? Lo que usted deja la tortilla y luego la tiene que voltear. ¿Qué pasa si usted la deja mucho tiempo? Bueno, se pone tiesa, ¿verdad? Y luego se quema. Eso es lo que ocurre. Esa palabra cuando que dice aquí endurecer quiere decir poner tieso algo. ¿Y a qué se está refiriendo? En el caso del faraón, rey de Egipto, él, como estudiamos en Romanos capítulo 9, versículo 17, Dios en su omnisciencia, es decir, en todo lo que él sabía, Dios conocía perfectamente que el faraón, por más milagros que él iba a ver de parte de Dios a través de Moisés, su corazón, ¿cómo iba a estar siempre? Duro. En otras palabras, iba a estar tieso. Y con cada muestra del poder de Dios, su corazón se ponía como más tieso. Todos los primogénitos murieron, ¿se acuerdan? Hijos de los egipcios, de sus animales, de sus bestias, de los primogénitos. Y a pesar de eso, ¿cómo estaba su corazón? Más tieso, ¿verdad? Entonces, no es que Dios haga esa labor de poner tieso el corazón de alguien para que no crea, sino que Dios, sabiendo que esa persona, a pesar de todo lo que iba a ver, esa persona iba a no doblegar su rodilla delante de Dios, lo que hace Dios es que lo deja o lo abandona. Es lo mismo que dijo Dios en Romanos, ¿verdad? De que Dios al hombre, ¿verdad?, que detiene con injusticia la verdad de Dios, dice que Dios lo deja, lo abandona a lo que ese hombre pueda pensar. Bueno, es lo mismo que hace Dios con la gente que no es creyente. O sea, con los judíos y también con la gente de hoy en día, vez tras vez escuchan el evangelio y rechazan el evangelio cada vez, va a llegar un momento en el cual Dios les diga, ahí te dejo, ¿eh? Y ese corazón no es que Dios lo endurezca, sino que Dios sabe que esa persona, por más cosas que pueda ver, por más maravillas de Dios, esa persona siempre va a rechazar el evangelio de Dios. Entonces Dios lo deja. Y eso es lo que dice aquí la Biblia. Eso es como se traduce esa palabra endurecer. Pero no quiere decir que Dios a fuerzas agarre a una persona y le haga su corazón bien duro para que no responda. Porque si fuera así el caso, Dios no lo podría responsabilizar de pecado. ¿Se acuerdan? Eso ya lo estudiamos en Romanos 9. Y eso es lo que pasó con los judíos. Aquellos judíos
que vez tras vez eran infieles, que vez tras vez hacían a un lado a Dios, que vez tras vez se imponían a sí mismos en lugar de la fe, que es lo que tiene que mover su mente, sus acciones. En lugar de eso, ellos que ponían su ley, sus ceremonias, todos sus ritos, todas sus propias obras humanas, y ellos inventaron su propia religión. Y a veces los cristianos así somos. Inventamos nuestra propia religión. Dentro del cristianismo inventamos y pensamos que las cosas así son, como yo pienso. ¿No? Las cosas no son como usted piensa. Las cosas son como piensa quién. Hay un libro muy bueno. Yo pocos libros recomiendo. Siempre recomiendo la Biblia. Pero si ustedes un día quieren gastarse 250 pesos y comprarse un buen libro, compren uno que dice, piense conforme a la Biblia, de un hermano que se llama John MacArthur. Y ese libro les va a abrir los ojos grandemente. A veces no pensamos como Dios piensa, porque ponemos nuestro propio conocimiento al conocimiento de Dios. Pero nos quejamos por las circunstancias. Algo de un ejemplo muy práctico de esto es lo siguiente. A veces nos quejamos del gobierno que tenemos, ¿no? Aquí en México. Un gobierno, entre comillas, de izquierda, por las acciones que toma, por el impulso de leyes progresistas que están llevando a cabo, etcétera. Nos quejamos. Pero ¿quiénes votamos por ellos? Pues muchos de nosotros. Porque nos quejamos de las acciones que toman, pero nosotros votamos por ellos. Queremos que funcione de otra manera las cosas, más apegado a la Biblia, pero nosotros votamos por ellos. ¿Me doy a entender? Y así nos ocurre. A veces pensamos, estoy viviendo mi cristianismo, pero no lo vivo como Dios quiere, lo vivo como yo pienso que está bien. Y necesitamos, así como los judíos, hacer a un lado mis creencias y poner el conocimiento del Dios vivo y verdadero para vivir un cristianismo real, un cristianismo verdadero. Y a veces no queremos. A veces eso cuesta. A veces eso nos duele. Seguramente muchos de los que estamos aquí hemos visto fotos, bueno, a lo mejor unos han ido a Europa y lo han visto, ¿verdad? Hay una estatua muy famosa, la estatua de el David, ¿no? ¿Así se llama? Y ahí está un hombre sumamente hermoso, inspirado obviamente en David, el rey, ¿verdad? Así, de su pelo rizado, un cuerpo muy atlético y todo eso. Y es una perfección de escultura, ¿no? El David. Cuando le preguntaron al autor de esa estatua, ¿cómo le hizo para llegar a esa escultura tan perfecta, tan maravillosa? Él dijo algo muy sencillo. Simplemente le quité lo que le sobra. Para que nosotros seamos unos cristianos reales y auténticos, tenemos que quitarnos lo que nos sobra. Casi siempre lo que nos sobra son nuestras propias ideas, nuestras propias creencias. Es que yo pienso, ¿verdad? El cristiano tiene que ser así. Aunque vaya una vez a la semana, con eso es suficiente. Es que yo pienso, ¿verdad? Que se conformen con que yo llegue. No importa la hora que llegue y llego tarde. No, hermano, hay que llegar temprano. Es que yo me comprometí a ir o a hacer algo, pero no pude. No voy. No, si usted se compromete a algo, que su palabra valga y haga lo que tenga que decir. Cumpla lo que dijo. Entonces, como cristianos, tenemos que cambiar, ¿verdad? Tenemos que renovar nuestra mente, como dice Pablo. Entonces, tenemos que ir quitando todas esas ideas que tenemos, que a veces nadie nos ha dicho que son incorrectas. Tenemos que poner una idea bíblicamente acertada. Hermanos, pensar como Dios piensa no es difícil. Lo único que se requiere es estudiar la palabra. Se necesita tiempo y se necesita la voluntad para querer cambiar. Dios puede transformar cualquier corazón.
A lo mejor usted ya Dios lo transformó de ser un pecador a un pecador arrepentido, en ser una persona que iba camino al infierno y ahora va camino al cielo, en ser una persona que estaba condenada y ahora usted es una persona salva, en ser una persona, ¿verdad?, alejada de Dios y ahora está cerca de Dios. Ahora lo que usted necesita es transformar su mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que dice Romanos, ¿sí o no? Y a eso vamos a dedicarle 1 o 2 estudios. Así es que mientras llegamos a eso, usted empiece ahorita a hacer su inventario. Piense, ¿cuántas cosas yo hago y pienso que son correctas cuando en realidad son incorrectas? Piénselo usted. Una de las cosas más tristes en la historia de toda la humanidad es que las personas depositan su confianza en cosas que al final de cuentas lo van a decepcionar o lo van a defraudar. Falsas religiones, trate de cultos paganos o a veces de un cristianismo no bíblico. A veces a la gente le presentan formas de la salvación que no son bíblicamente correctas, fraudulentas, y la gente a veces vive engañada pensando que es un cristiano verdadero cuando en realidad no lo es. Cuando Israel empezó a rechazar a Dios, fue adquiriendo una ceguera espiritual, llegando a ser tan, pero tan ciegos que ellos no pudieron reconocer lo que tanto esperaban. ¿Qué era lo más anhelado para un judío? Para un judío fiel, para un judío que se preciaba de llamarse judío. ¿Qué era lo que ellos más esperaban? La llegada de su Mesías, del Salvador. Y cuando llegó Jesucristo, no lo reconocieron. No lo reconocieron. Porque estaban ciegos por medio de todo su sistema religioso, sus buenas obras, sus costumbres, sus tradiciones, sus ceremonias, sus ritos. Bendito Dios que a nosotros no nos va a pasar ello, ¿verdad? Si somos cristianos verdaderos. Pero sí podemos vivir un cristianismo erróneo, un cristianismo opacado, un cristianismo no bíblico por no conocer lo que Dios dice en su escritura. Con esto termino. Israel no ha sido totalmente dejado atrás por Dios a pesar de su gran infidelidad. Dios siempre ha tenido un remanente fiel de judíos a lo largo de la historia. La gracia de Dios solo endurece nuestros corazones. Para aquellos corazones que rechazan primeramente a Dios. Nosotros como cristianos tenemos que aprender del pueblo de Israel. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser congruentes, tenemos que conocer al Dios vivo y verdadero, servirle, adorarle, ya que Él es el único Dios por los siglos de los siglos. ¿Qué hace el sol? Son dos cosas diferentes. Si yo, por ejemplo, dejo un tarro de cera en el patio de mi casa, al cual todo el día le da el sol, y yo en ese mismo lugar, a un ladito, le pongo, por ejemplo, un fierro, ¿qué le hace los rayos del sol? ¿Qué le va a pasar a ese tarrito? ¿Qué va a pasar? Se va a derretir. Eso es lo que va a pasar. ¿Y qué le pasa al fierro? Se va a calentar, ¿verdad? Es lo mismo que hace la gracia de Dios. La gracia de Dios a una persona que Dios le ha escogido para salvación, la va a derretir y la va a transformar. Le va a dar la forma diferente a la que tenía. Pero a un fierro, pues nada más se va a calentar, pero de ahí no va a pasar. La forma va a seguir siendo la misma. Y es lo que pasa muchas veces.
Dentro de las iglesias, cuando nosotros no le predicamos el evangelio completo y correcto a las personas, es lo que ocurre. Hay gente que está ahí que realmente no ha sido transformada. Si vimos ahí como que se calentó tantito, queriendo decir como se calentó tantito, como que ay, agarró su Biblia, vino 2, 3 veces, etcétera, etcétera, y después de eso jamás lo vemos a ver. ¿Por qué? Porque como estudiamos la semana pasada, para que una persona sea salva, necesita escuchar el evangelio correcto y el evangelio completo. No nada más decirle, repita una oración. No nada más decirle, ¿quieres ir al cielo? No nada más decirle, tu libro está escrito en el libro de la vida y jamás le dijimos el evangelio completo. Tenemos que predicar el evangelio completo. Oremos. Dios, gracias por todo lo que tú has dejado escrito en tu palabra para nuestra enseñanza. Gracias porque a través de este pasaje de Romanos encontramos que tú no has relegado de una manera completa ni permanente al pueblo de Israel, sino que ha sido temporal. Pero a pesar de ello, Señor, dentro de tu plan maravilloso, has estado llamando a muchos judíos a la salvación, lo cual nosotros te agradecemos porque al igual que ellos, un día de la vida tú nos llamaste para conocerte, para entregar nuestra vida al Dios vivo y verdadero, al único y fiel Dios, lo cual nosotros te agradecemos. Y esto, Señor, debiese ser motivo suficiente para amarte, para adorarte, Señor, y dedicar nuestra vida a ti, Señor, siendo tú nuestra prioridad. Te pedimos, Padre, que tu palabra transforme nuestra mente, nuestro corazón, y Dios, decidamos pensar como tú piensas, vivir como tú piensas, actuar como tú piensas. Bendice a todos y cada uno de los hermanos que están aquí congregados, que han escuchado este mensaje, y aquellos que lo van a escuchar, Señor, a través de los videos que se transmitirán por las redes. Bendícelos, sé con ellos, y a todos, Señor, danos fuerza para vivir como a ti te agrada. En el nombre poderoso del Señor Jesús, todo esto te lo agradecemos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos.